Y bueno, ya está aquí con nosotros Alex Caraballo. Y Alex es un neurohacker. Y usted se preguntará, ¿qué es eso? Bueno, justamente estamos aquí para tratar de entender cómo es eso de intervenir nuestra mente, ¿no? Y un saludo para ti, Alex. Alex nos acompaña ahorita desde Europa. Y uno siempre, y finalmente yo creo que esto del neurohacker, de ser neurohacker o hackear o la ciencia de cambiar la mente, tiene que ver con el camino de las personas, dónde empezaste y dónde terminaste, ¿no? ¿Cómo tú terminas siendo neurohacker? Y danos una breve introducción a lo que es el neurohackismo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que un placer. Y bueno, esto del neurohacking es un movimiento, está muy reciente en el mundo, sobre todo en la parte de Los Ángeles, y en el este de Europa, ¿no? Y lo que buscan es tomar el conocimiento, los avances que ha mostrado la neurociencia, los avances neurocientíficos y la tecnología, por otra parte, los unen y entonces con ese conocimiento poder hackear tu propio cerebro para que puedas o poder reprogramar tu cerebro para que puedas tener la vida que siempre has querido y con eso también la salud que siempre has soñado tener. Porque recordemos que en el cerebro comienza todo. De hecho, en el cerebro comienza el amor. Cuando nosotros nos enamoramos de alguien, nos enamoramos es con el cerebro. Todo comienza ahí en el cerebro, la prosperidad, el estado financiero, la salud. La salud comienza en el cerebro. Si hay un desbalance en nuestro cerebro o hay una creencia que nos pueda estar limitando, eso va a repercutir directamente en nuestras emociones, en nuestras acciones, en nuestro cuerpo y en nuestros comportamientos, ¿no? Ahora, ¿cómo finalmente uno cree que el cerebro es una estructura cerrada, es un circuito cerrado? Y bueno, lo que tú planteas es que es todo lo contrario, pues, ¿no? Puede ser intervenido, ¿no? Tanto como para bien como para mal, pues, ¿no? O sea, que tú en tu experiencia, entendamos que Alex Caraballo es una persona que lleva ya mucho tiempo trabajando en esto, él no es un recién llegado a esto de ser neurohacker, es miembro internacional de la Asociación de Coaching, miembro de la Cámara Internacional de Conferencia, designación de conferencistas internacionales, formadores de formadores, y además hace una cosa que nos habla más adelante que se llama el Kabbalah Coaching. Y además es bueno, es martes trainer en desarrollo personal e inteligencia emocional. Ahora, finalmente uno cree que, o por lo menos yo era del pensamiento que llegado a cierta edad ya uno no cambiaba, uno viejo no cambia, pues un tipo ya, palo doblado, ¿cómo es? Palo torcido no se endereza, pues, ¿no? Y tú crees que eso puede ser manipulado, existe toda una ciencia y tú en tu camino, ¿cuál te has encontrado tú en el hombre moderno, en nosotros? ¿Cuál es nuestra mayor interferencia interna que nos impide llegar a donde queremos llegar? Bien, sí. En un principio se pensaba hasta que nacíamos con una cierta cantidad de neuronas y a medida que íbamos cumpliendo años, esas neuronas iban muriendo. Ya la neurociencia ha demostrado que existe un proceso llamado neurogénesis y estamos produciendo neuronas todos los días. ¿Que podemos acelerar la producción de neuronas? Sí, hay ciertas cosas que podemos hacer para que se produzca esa, como decir, estimular lo que es la neurogénesis, ¿no? Que decían que, como hablabas anteriormente, que hombre, ya nosotros nos cambiamos, que es muy difícil cambiar ya porque somos unos hombres, como decir, loro viejo no aprende a hablar, como dicen, ¿no? Pero no, la neurociencia ha descubierto también, ha demostrado que nuestro cerebro es plástico. Entonces le llaman la neuroplasticidad o la neuroplasticidad o la plasticidad del cerebro. Y con esto lo que nos dice es que nuestro cerebro está cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros estamos cambiando nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es el mismo
De hecho, después de esta conversación que nosotros tenemos en este momento, nuestro cerebro no es el mismo, porque nosotros de aquí de esta conversación vamos a tener nos vamos a llevar un background, nos vamos a llevar un conocimiento, esto va a ser una experiencia, entonces nuestro cerebro cambia con las experiencias, con nuestros pensamientos. El cerebro va cambiando. Entonces sí, es interesante que nosotros podemos ir cambiando a nuestro placer. Solamente necesitamos es conocer los mecanismos de cómo funciona nuestro cerebro, donde están grabados todos esos mindsets o esas programaciones, y cómo podemos cambiarlas. Tal vez en algún momento hay unas que nos servían para algo, o simplemente nuestra crianza nos hicieron creer ciertas cosas que tal vez en los actuales momentos nos limitan. Y entonces nosotros, conociendo cómo funciona nuestro cerebro, podemos hacer esos cambios que nos permitan nosotros acceder a la vida que deseamos vivir, a las conductas que deseamos tener, a los sentimientos que deseamos sentir y a los pensamientos que queramos pensar. Ok, ok. Y finalmente, ¿en qué se diferencia el neurohacking de una terapia tradicional? Bien, bueno, el neurohacking es un movimiento que hay ahorita con ese conocimiento que la neurociencia o la ciencia ha aportado, y la tecnología ha ido avanzando, estamos tomando el control de nuestra salud, de nuestro bienestar, de nuestra felicidad. Eso es el neurohacking, ¿no? Está lo que es el neurocoaching, que yo también tengo una certificación en neurocoaching. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre el neurocoaching y la terapia tradicional? Bueno, que la terapia tradicional va muy al pasado, ¿no? Va muy al pasado a buscar tocar qué es aquello que en algún momento de mi vida me limitó y eso me marcó. Y entonces busca como resolver esas cosas. En el neurocoaching o en el coaching en sí, neurocoaching es porque con el avance de la neurociencia, hace el acompañamiento profesional del coaching, ¿no? Pero interesante recalcar que nada tiene que ver con PNL, con la programación neurolingüística, nada. Lo único es que esta pseudociencia se ha querido como montar en este barco para ellos tener algún tipo de credibilidad, porque ya los neurocientíficos han demostrado que todas las bases lo que es la programación neurolingüística, realmente no tienen bases científicas y no funcionan. Ya hicieron experimentos, ya demostraron esto en varios estudios hechos en Alemania, hechos en Polonia, hechos en los Estados Unidos. Pero el neurocoaching, el coaching lo que busca es potenciar a la persona para que pueda alcanzar sus objetivos. Simplemente en este momento de mi vida me está limitando esta creencia o esta emoción, me limitan, o este comportamiento me está limitando, y cuando digo me está limitando es que me está alejando de mi meta o de mi objetivo. Entonces el coaching parte de un objetivo, el neurocoaching parte de un objetivo, y neurocoaching es porque el plus que le da es que se diseñan los objetivos en función de cómo opera el cerebro. Entonces se hace más fácil, se acelera el lograr esos objetivos. Y entonces, cuando la persona entra en un proceso de neurocoaching, lo que puede estar seguro es que cualquier limitación que pueda estar alejándolo de su objetivo, de su meta, eso lo van a poder trabajar desde cómo funciona nuestro cerebro. Porque recordemos algo también interesante, que antes se hablaba mucho de la inteligencia emocional y todo eran a las emociones, ser inteligente emocionalmente. Bueno, ahorita las neurociencias han demostrado que las emociones es una consecuencia del pensamiento. O sea, las emociones es la expresión química o biológica del pensamiento, la expresión material, porque el pensamiento es inmaterial, es energía únicamente, es electricidad, para hacerlo más tangible. El pensamiento es electricidad y la emoción es magnética, ¿no? Entonces, por eso es que es electromagnética, cuando es pensamiento y emoción, ¿no? Entonces, la emoción viene a ser como la consecuencia de ese pensamiento.
Entonces el cerebro va a generar cierta química que me va a hacer sentir de la manera como estoy pensando. Por eso es tan importante poder nosotros entender cómo pensamos y cómo podemos cambiar nuestros pensamientos. O sea que según tú me estás diciendo, primero ocurre aquí y después ocurre la acción. Es decir, yo me imagino que tú, que eres un ser humano igual que yo, has Ujú, tenido algún arranque que tú no te ujú, explicas de dónde viene eso, pues, ¿no? Bueno, no claro, sé por qué hice eso. No, no. O sea, que todo ocurre aquí. Eso es un pensamiento que no funcionó correctamente, que es una mente dañada. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre ese tipo de cosas? claro. Lo que ocurre ahí es simplemente, entendiendo cómo funciona el cerebro, tal vez yo tuve esa reacción porque mi cerebro detectó a través de unas estructuras conocidas como la amígdala cerebral, esa estructura se encarga de detectar amenazas en nuestro entorno y en nuestro propio cuerpo, nuestro propio organismo. Entonces, cuando ve una amenaza, ella simplemente busca en el banco de memoria cómo podemos reaccionar a esa amenaza. ¿Cuál es lo que mejor nos ha funcionado en el pasado o le ha funcionado a otra persona en el pasado? Y entonces ella reacciona. No, ahí no entra el pensamiento racional. Lo que ocurre es que esta parte nuestra es 6 segundos más rápida que nuestra parte racional. Y entonces, cuando nosotros reaccionamos, no tiene nada que ver con ese pensamiento estratégico nuestro, con esa parte racional. Simplemente 6 segundos después entra la parte racional para justificar la acción que tomamos. Entonces lo que necesitamos es reentrenar a nuestro cerebro para que cuando reaccionemos de la mejor manera. Ok, ok. Es entrenar, es como un ejercicio de la mente. ¿Qué, qué beneficios dirías tú que serían los beneficios inmediatos que puede ver una persona si entra en contacto con un neurocoach o entra en un plan de coaching? ¿Cuál crees tú que serían los primeros beneficios que alguien podría observar en sí mismo? Bueno, primero, un autoconocimiento de sí mismo. La persona va a comenzar a conocerse. Porque, porque cuando buscamos cuando buscamos un proceso de coaching, bueno, sabemos qué queremos alcanzar, pero no sabemos cómo. Y entonces la persona va a empezar a conocerse y ahí va a encontrar qué es lo que lo está limitando para alcanzar ese objetivo, por lo menos bajar de peso. Mi objetivo es bajar 10 libras. Entonces, bueno, primero hay que estructurar ese objetivo para que tenga potencia y para que el cerebro pueda entender ese objetivo, enunciarlo o estructurarlo de la mejor forma según el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y entonces, después que tenemos el objetivo, vamos a ver qué es lo que nos está limitando. Y entonces la persona, a través de ese proceso, va a empezar a conocerse a sí mismo y se va a dar cuenta qué es lo que lo está limitando. Si tal vez es una creencia, algo que tal vez nos dijeron de pequeño y nos programaron sin saberlo, porque hasta los 7 años los científicos han demostrado que todo lo que nos dicen lo creemos sin cuestionarlo. Entonces eso es lo importante. Tal vez de 7 años para abajo, todo lo que nos dijeron lo aceptamos como una verdad absoluta. Entonces tal vez nos dijeron que tal vez que el dinero era sucio o que los ricos son personas malvadas. Y actualmente mi relación con el dinero se me hace muy difícil. Se me hace muy difícil porque si el dinero es sucio, que yo no quiero algo sucio para mi vida, pero eso todo funciona en la parte subconsciente de nuestro cerebro. Entonces, aunque en la parte consciente yo diga, es que necesito dinero, porque con dinero puedo ayudar a otras personas, darme una mejor calidad de vida, esa es la parte racional, que solamente representa el 1% de nuestro cerebro. El 99% que no es racional, es más que todo emocional, y es donde está todas esos mindset, esas creencias limitantes, es el 99%, eh, él cree que el dinero es sucio. Y entonces hasta que no, entonces en un proceso de coaching, en este caso de neurocoaching, puede salir
a la parte racional esa limitación, en este caso una creencia. Puede ser una limitación también en pensamientos, puede ser una limitación en emociones o puede ser limitaciones en acciones. Y entonces, lo primero que voy a darme cuenta es eso que me está limitando. Y a través del proceso vamos a ir dándole a la persona que está tomando el proceso de coaching, que en este caso se llama el coaching, se le van dando herramientas con las cuales podrá superar cualquier limitación que lo esté separando de su meta o su objetivo. Ok. ¿Qué puedo hacer yo, una persona como yo que se está acercando al tema recientemente? ¿Qué puedo empezar yo a hacer en mi casa? Ejercicios que uno puede hacer normalmente en la vida diaria para empezar a entender cómo funciona esto. Bien, yo lo primero que diría sería que pueda comenzar a hacer visualizaciones, visualizarse, porque algo interesante es que el cerebro no diferencia entre lo que pasó, lo que está ocurriendo en este momento y lo que se está imaginando. Ok. Para él simplemente es un pensamiento, es una imagen, el pensamiento es una imagen que está ahí en nuestra mente. Y él, en función de esa imagen, va a generar toda la neuroquímica necesaria para que nos sintamos de esa manera, según el pensamiento, y comencemos a actuar y comenzar a ver la vida de la forma en que estamos pensando. Entonces, si comenzamos a visualizar eh, lo que queremos para nuestra vida, alcanzando logros, comportamientos, cómo empezamos a comportarnos, el cerebro no se va a dar cuenta que eso es que es algo que estamos imaginando. Para él está sucediendo. Y entonces él comienza a generar una neuroquímica que me va a mí como decir, adaptarme emocionalmente y físicamente en función de ese pensamiento. Y entonces así puedo empezar a reeducar mi cerebro, a reeducarlo a tal vez si alguien me grita en la calle y yo muy reactivo, siempre gritaba, me ponía a pelear, entonces veo cuando alguien me grita que tal vez no le hago caso, sigo mi camino, para el cerebro cree que eso está sucediendo. Entonces él comienza con este tipo de visualizaciones, él comienza a reentrenarse. Y reentrenarnos pasa por esa química que es la parte emocional, porque lo que ocurre es que nosotros también nuestro cerebro está entrenado a soltar cierta química o bioquímica o neuroquímica, como lo queramos ver, y me mantienen en esos estados emocionales o en esos comportamientos o en esos pensamientos habituales. Entonces, cuando nosotros comenzamos a reentrenarlo, visualizando, él va a comenzar a generar una neuroquímica diferente en función de lo que nosotros queremos. Alex, pero ¿en qué se diferencia eso de mucho de lo que uno lee de autoayuda, de esos mapas del tesoro, de eso de tú todo lo puedes lograr? Que también, digamos, yo quiero verme, no sé, o sea, yo quisiera verme en la luna, pero tú sabes que hay cosas que no van a ocurrir. Eso de que todo lo podemos no es cierto. Yo creo que hay una gran mentira en esas promesas. Entonces, ¿en qué se Ya, diferencia esto que tú me estás planteando a estos planteamientos de la autoayuda? bien, se diferencia en que una cosa es una utopía y otra cosa, y esto es ciencia. No, eso de que todo lo puedo, yo quiero decir, bueno, yo quiero ser astronauta de la NASA. Ah, tú todo lo puedes. Mira, realmente yo tendría que plantearme eso. ¿Realmente es posible a mi edad ser astronauta de la NASA? ¿Qué necesito yo para ser astronauta de la NASA? Ah, pasar por estas etapas. Ah, no, pero esas etapas yo no puedo pasar por esas etapas. Entonces, hay que ser realista. Eso de todo lo puedo, mira, no es que nos querramos limitar, pero sí hay cosas que nosotros debemos estar claros. Yo quiero jugar como Messi para ganarme todo el dinero que gana Messi y todo esto, pero yo ahorita, sin haber jugado fútbol en mi vida, después de, 40, después de casi 5 décadas, voy a tener la agilidad de Messi. Bueno, me puedo empezar a entrenar, pero realmente puedo llegar a ese nivel. No me puedo, una cosa no es que me limite, pero otra cosa es que sea yo realista. Entonces, claro, esos, por lo menos esas personas que son sensacionalistas y dicen, sí, tú puedes. Y entonces, claro, le compras cursos,
le vas a su conferencia, tú sales recargado con ese poco de endorfina. Sí, yo puedo salir a jugar como Messi. Señor, usted tiene 60 años, tiene una fractura en una pierna, no puede caminar bien, necesita un bastón. ¿Cómo usted va a jugar como Messi, que corre 10 kilómetros por partido, si usted no hace ni un kilómetro ni un kilómetro en una semana? Entonces, claro, pero él te dice que él te va a vender eso, porque eso es como su forma de vender cosas sensacionalistas. Tú sí puedes, no hay límite. No, no es que nos queramos limitar, sino hay una cosa que es realidad y necesitamos ser realistas, que sí puedo transformar una enfermedad, que sí la puedo revertir, sí puedes revertir una enfermedad. Si puedes cambiar una creencia que te está limitando, si puedes cambiar la neuroquímica de tus emociones, la puedes cambiar para reentrenar a tu cerebro y a tu cuerpo a que se sientan tal vez felices porque han pasado por 3 años deprimidos por tal vez la pérdida de un familiar. Y entonces tiene el cerebro 3 años mandando química de tristeza y de depresión. Ya el cuerpo se acostumbró a eso, que es como algo normal. Entonces lo que necesitamos es reentrenar y decir, mira, vamos a buscar que el cerebro genere una nueva neuroquímica que te permita a ti tener unos estados de satisfacción y de alegría y felicidad. Pero claro, esa es la diferencia entre que una cosa es algo sensacionalista, como decir la ley de atracción. Mira, tú piensas que lo vas a traer y eso te va a llegar. Entonces las cosas no son como la ley de atracción, porque vivimos en el mundo de la acción. Y si no tomamos acción, no hay mira, por más que yo me quede en el sofá todo el día pensando y visualizando que me voy a ganar el Euromillón, mira, si yo no voy a comprar el ticket, no me lo voy a ganar. O sea, menos opciones tengo. ¿Entiendes? Si yo paso todo el día visualizando que voy a mejorar mi relación con mi pareja, y paso todo el día visualizando y pensando en ley de atracción, visualizar a mi pareja, que todo se arregla, y ni siquiera vengo y le digo que la quiero, le traigo unas rosas, mi conducta cambia con ella, ahí no va a mejorar nada. Entonces todo tiene que ir acompañado de la acción, Claro. porque el mundo del pensamiento eso es otro nivel. Estamos en el mundo de la acción y lo que tenemos es que bajar esos pensamientos al plano de la acción, porque en intenciones se quedan muchas cosas. Yo tengo una buena intención, o esas personas que comienzan a hacer programaciones, palabras, ¿no? ¿Cómo le llaman ellos? Eh, no sé, las programaciones, que comienzan a decir cosas, yo soy rico, y entonces el cerebro en otra parte, hay una parte que le dice, pero qué rico vas a ser tú si tienes $2 en tu cuenta. ¿Ves? Entonces, antes en una universidad en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge, unos neurocientíficos demostraron que las personas que hacen este tipo de afirmaciones, después de haber hecho los 21 días o los 66 días, como quieran ver el estudio, después de haber pasado por ese proceso, quedan en peor posición de la que estaban. ¿Por qué? Porque la parte racional va por un lado y la parte emocional, que es el 99% de nuestro cerebro, va por otra. Entonces necesitamos nosotros no nada más tener el deseo de mejorar algo o de ser prósperos, necesitamos también trabajar en esa parte, en ese subconsciente nuestro, para poder cambiar todas esas programaciones que nos están limitando a nosotros para alcanzar un mayor nivel de prosperidad o de abundancia o de felicidad o de salud. Entonces tiene que ir acompañado. Claro, claro. Mira, tú hablas mucho y eso resulta muy atractivo en mi caso del basamento científico que tiene esto del neurohacking. Sin embargo, tú eres creador de una corriente de coaching conocida como el Kabbalah Coaching, que es decir, me imagino que ahí entramos ya en el mundo espiritual y en el neurohacking. ¿Cómo se casan esas dos cosas ahí? Bien. Eh, Tú sabes que hay un doctor en física cuántica, uno de los físicos cuánticos más respetados, que es el doctor Wolf. Él fue protagonista de un documental de física cuántica que se presentó, de física cuántica y neurociencia, que se presentó tal vez hace 2 décadas, algo así, o menos, como una década.
Y él, después de haber participado en este documental, él recomendó a las personas estudiar Kabbalah. La Kabbalah se considera la ciencia o la madre de todas las ciencias. Él les recomendó estudiar Kabbalah para que pudieran entender cómo funciona el universo. La Kabbalah simplemente es una sabiduría ancestral que viene a enseñarnos cómo funciona el universo. Y por eso es que todo lo que vemos ahora, que comprueban los científicos, ya los sabios de la Kabbalah lo habían enunciado en algún momento. Yo simplemente, por lo menos el que ha tomado una maestría o una certificación de Kabbalah Coaching conmigo, te podrá decir que yo todo primero comienzo con la parte científica y después vamos a ver la profundidad en la Kabbalah. Ah, mira, los científicos dicen tal vez que la realidad se muestra a través de 10 etapas. Y entonces ahí entramos en la parte de la Kabbalah que ha dicho, o que hace más de 2000 años los sabios han enseñado que nuestra realidad se pasa por esas 10 etapas. Son exactamente las mismas. Entonces, no es algo que va fuera de la ciencia, es algo que va con la ciencia. Hay cosas que todavía no las doy en las formaciones porque no está comprobado científicamente. La ciencia todavía va unos pasos atrás. Cuando la va comprobando, yo voy sacando la información. Por eso el que tomó la certificación conmigo, tal vez hace 5 años, se dio Tiene que cuenta hacer que la en la formación, actualización, tiene que actualizar. claro, porque El voy update. agregando nuevas cosas porque ya la ciencia la ha demostrado. Pero mientras no la demuestre, yo dije, bueno, ya yo pasé hace 25 años, por lo menos cuando yo comencé a dictar seminarios de crecimiento personal, eso fue hace 25 años, y comencé con una organización americana, y entonces tal vez yo estaba explicando los beneficios de la meditación. Y la gente me tenía que creer a mí, porque, bueno, porque me tenía que creer a mí, porque es la persona que está dictando este taller, y si es una persona que está dictando el taller, debe tener algún conocimiento de algo, pero yo no tenía cómo comprobarlo científicamente. Tal vez a finales de los 80, en los 88, 89, comienzo de los 90, comenzaron a salir todos los estudios que hablan sobre los beneficios de la meditación, ya estudios científicos comprobados. Pero recordemos que tal vez esos estudios estaban muy guardados. En ese tiempo ni siquiera el Internet estaba en su nivel, ¿no? A comienzo de los 90, ni Internet. O sea, yo me recuerdo que yo comencé un trabajo en el año 98 y 97, perdón, porque yo al principio era auditor público, porque yo estudié administración pública y tengo un posgrado en finanzas, ¿no? Al igual que el máster que tengo en neurociencias, también tengo uno en finanzas y trabajé en la parte financiera. Entonces, me contrataron después como para ser gerente de una transnacional en un departamento de crédito y cobranza, y mi experiencia era de auditor. Cuando yo me llego a 97, sí, a esto veo internet, intranet. Yo en mi trabajo de auditor, yo no vi nunca nada de eso. Para mí era nuevo. El internet, mira, sí se puede comenzar a buscar. Y todo. Entonces, con esto te quiero decir que toda la información que tal vez estaba en los científicos y ya estaba, en este caso de la meditación, ya lo habían demostrado, tal vez no había llegado al común porque no existía el internet. En cambio, ahorita tú googleas algo y puedes encontrar los estudios que comprueban esto, ¿no? Lo interesante es cómo llevar esos estudios a la parte práctica, que eso es en lo que yo busco especializarme, o en lo que yo me he especializado, en cómo, mira, descubrieron cómo cómo aumentar la memoria, cómo llevo yo ese estudio de aumentar la memoria a la parte práctica, a través de qué ejercicio, a través de qué proceso que pueda la persona hacer en su vida diaria para que pueda aumentar su memoria. Entonces, claro, en ese momento yo no tenía, como decir, herramientas.
Entonces yo ahora con esto del Kabbalah Coaching digo, solamente lo que esté comprobado científicamente es lo que voy a dar. Y es bastante que se da, ¿no? Pero eso es el lema que tengo ahorita. Y entonces, y todo lo que yo doy en mis formaciones, en mis talleres, todos tienen una base científica. Entonces dicen, mira, vamos a construir, a despertar ese liderazgo que tenemos nosotros, a despertar el liderazgo, ¿no? Porque hay una cuestión que dice que el líder se hace o el líder nace. Son dos preguntas, ¿no? Eh, cada quien defiende su parte, ¿no? Pero entonces hay un liderazgo que nosotros tenemos dentro. Bien sea que nacimos con ese liderazgo o bien sea que hemos tomado formaciones o nos hemos capacitado para ser líderes, pero todavía está ahí, tal vez pueda estar dormido. ¿Cómo lo despertamos? Entonces yo despierto esas cualidades o te doy esa información, la que ha comprobado la neurociencia, lo que ha comprobado los científicos. Mira, esto comprobado el científico, ¿cómo puedes tú despertar esa, ese líder que llevas dentro? Bueno, entonces eso lo aplico en mis talleres. Mira, que a través de la meditación tú puedes sanar rejuvenecer tu organismo. Fantástico. Bueno, hay una meditación, el que va a mi taller va a recibir una meditación en el cual va a poder experimentar cómo se renuevan todas sus células, cómo se renueva el organismo, cómo puede sanarse a sí mismo. Pero no es algo que es, yo como te dije, todo va con bases científicas. Y lo que hago es llevarlo a la parte práctica. Alex, bueno, se nos acaba el tiempo, pero hay un tema que ahorita está en el tapete, que son los transgéneros. Esa persona que consideran que nacieron en el cuerpo equivocado y que pareciera, hay quien considera que esto podría ser una enfermedad mental o podría ser una programación. ¿Cuál es tu opinión como especialista de este tema? Entendiendo que uno puede modificar su mente, ¿no? Claro. Wow, es una pregunta que, como dirían aquí, que te tienes que mojar, como diríamos aquí, como dirían aquí en España, ¿no? Es una pregunta en la cual tienes que mojarte. Eh, bueno, voy a hablar según la ciencia. Según la ciencia, nosotros nacimos con determinada tendencia, determinados genes, determinada información genética que nos llevan hacia un lado o hacia otro, o sea, o nos inclinan a tener ciertas conductas, a tener ciertas enfermedades. Eh, y por eso es que la persona, esta que clonó la oveja Yoli, esta oveja, la que clonó la oveja, él se retiró porque él dijo, bueno, es que ya cuando la persona nace es que ya podemos ver hasta qué edad se va a morir y de qué enfermedad. Eso me asusta. Entonces, gracias a Dios salió algo que se llama epigenética, que demuestra que nuestros genes se van modificando en función del entorno, en función de nuestros pensamientos y en función del entorno. Pero si es algo que no podemos hacernos los ciegos, nacimos con una tendencia. De hecho, los sabios de la Kabbalah decían que el asesino nace asesino y el ladrón nace ladrón. Nosotros necesitamos crear una segunda naturaleza que nos aleje de esa tendencia o esa tendencia egoísta, ¿no? Porque si es un asesino que nace ya, que han visto que tiene un gen que los hace querer ver sangre, querer asesinar, querer cortar a las personas, querer verle cómo le saca la sangre, bueno, ese asesino, tal vez cuando esa persona crea esa segunda naturaleza, y comienza a elevar su conciencia, tal vez sea el mejor cirujano del mundo. Va a hacer lo mismo, va a cortar a la gente, va a sacar sangre, va a tener el contacto con la sangre, pero de una forma, como dirían, decir de una forma altruista, en la cual pueda beneficiar al resto del mundo. Entonces, todos nacemos con una tendencia. El ladrón nace para robar. Y se le va a presentar en la vida y va a tener esas ganas de llevarse a lo que no es de él. Pero él necesita, como decir, crear esa segunda naturaleza para esto. Las personas que nacen con esto, dicen que nacen con un cuerpo equivocado o algo de esto, tienen esa tendencia.
El infiel tiene un gen que los hace infieles. O sea, entonces podemos justificar absolutamente todo. El pederasta también tiene una información genética que los hace a él sentir ese placer sexual con niños. Pero el asunto no es justificar todo, el asunto es que necesitamos hacer un trabajo y que nosotros a través de nuestro trabajo, nosotros podemos cambiar esa información genética, podemos cambiar nuestro cerebro. De hecho, las estructuras de nuestro cerebro cambian. Cuando una persona tal vez comienza a meditar, tiene ya tal vez un par de años meditando, ya los científicos le han hecho este seguimiento y se han dado cuenta que ciertas estructuras de su cerebro han cambiado, tanto en tamaño como en actividad. Entonces, nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos hacer con nosotros lo que queramos, convertirnos en lo que queremos. Es muy fácil decir, no, que yo vine y nací me crié con mi caso, vamos a ver. Bueno, no vamos a hablar. O muy fácil decir, mira, me crié con puras mujeres y por eso es que yo soy afeminado y por eso es que ahora me gustan son las personas de mi mismo sexo. Eso es una justificación, ¿no? Y si yo sé que porque yo te puedo decir, yo también me crié con puras mujeres, me crié con mi mamá, mi hermana y mi abuela. Todas eran mayores que yo, pues mi hermana también mayor que yo. Pero eso es muy fácil, justificar las cosas o decir que, mira, lo que pasa es que yo soy infiel y me gusta tener 10 mujeres porque yo simplemente vi como mi padre o mi tío o quien sea tenía 5 y 4 mujeres. Eso es muy fácil, justificar eso. Y entonces ahora, bueno, estoy programado, entonces soy una víctima de mi destino y de mi información genética. No, yo puedo tomar las riendas de mi vida en cualquier momento y dejar de justificar ese tipo de cosas, ese tipo de conductas. Y simplemente tomar las riendas de mi vida y decir, bueno, esto es lo que yo quiero ser. Y esto lo puedo yo cambiar. Yo no necesito estar engañando mujeres ni tener 5 mujeres para sentirme hombre. Porque esa fue la creencia, la falsa creencia que me hicieron a mí. Que teniendo 3 o 4 mujeres yo era un superhombre. Cuando realmente eso es falso. El hombre que tiene de 3 y 4 mujeres es un hombre que tiene una autoestima muy baja. Y entonces necesita que esas mujeres le den ese amor, porque él no sabe dárselo. Pero claro, nos hacen creer eso, que un hombre super macho, un super hombre es el que tiene 3 mujeres. No, eso no es así. Y si ya yo lo entendí, yo no puedo ser víctima de esa creencia. Yo puedo cambiar cuando yo lo desee y convertirme en una mejor persona cuando yo lo desee. Muy bien, bueno, sí, es un tema que todavía está en exploración, como tú dices, todavía estamos abriendo ese velo. Alex, muchísimas gracias. Bueno, vamos a recordarle a las personas dónde, igual lo van a ver en el generador de caracteres, pero cómo nos ponemos en contacto contigo y háblale de cómo entrar en contacto contigo. Sí, bueno, pueden a través de www.alexandercaraballo.com o a través de mi cuenta de Instagram es Alex1Caraballo. Pueden ponerse en contacto ahí en esa información de Instagram está la página web, está el link que lo lleva a la página web, habla sobre mi libro de superación personal, una guía de crecimiento personal para un año. También habla de mis contactos, mi WhatsApp y todo esto, y pueden tener contacto conmigo. Uh-huh. Muchísimas gracias, Alex, por haber venido acá. No te rías, que es verdad. Y bueno, estamos en contacto. Yo, de eso ya tenemos planes juntos, así que seguiremos adelante. Seguro, muchísimas gracias y un placer, de verdad que honradísimo por esta oportunidad. Gracias.